¿Estás lista para emprender ese llamado interno, ese propósito? ¿Estás listo para salir? Y ahora sí, te toca renunciar, te toca dejar la seguridad de un trabajo fijo para decir me lanzo al vuelo. O quizás ya te lanzaste al vuelo y estás viendo unas dinámicas que están saliendo que no sabes cómo manejar. Porque emprender no es solo crear un negocio, es sostener una identidad que están haciendo. Esa transición de empleada a emprendedora y el orden en el sistema organizacional lo vamos a estar hablando con Natalie Moreno desde Venezuela. Soy Janet González Moretti, mentor en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MC en Red. Natalie es mentora sistémica, abogada de profesión y con carrera en recursos humanos, transicionando al mundo holístico y ahora acompaña procesos para soltar lo que no es tuyo, reconocer tu historia y activar tu poder para crear una vida y un negocio con sentido. Nati, bienvenida a MC en Red. Qué placer que seas parte de este nuevo anclaje, de esta manera integral de vernos, de reconocernos, de construir nuestros negocios. Y es que tú traes un desafío que si no el 100%, el 99% de nosotras hemos transitado. Dejar el mundo corporativo, dejar la seguridad, dejar el nombre que te apoya y justo todo eso para decir yo quiero emprender. Yo tengo este deseo ferviente de entregar, ¿ok? Sea cada uno, obviamente vamos a hablar específicamente de cuál era ese deseo ferviente de entregar en tu misión, pero esa decisión, ese espacio de transición de decir, lo hago, no lo hago, estoy lista, doy el salto. Cuéntanos, porque ese desafío, todas, como te digo, todas las que hemos emprendido, estoy segura que lo hemos transitado. Así es, Janet. Gracias por la invitación a M100 porque siento que va a ser algo muy grande que va a impactar a muchas mujeres y tal con esa base y esa filosofía con lo que lo creaste va a tener un efecto resonador. Vamos a hacer como un corazón que resuena y late y toca a muchas. Y efectivamente fue un desafío bien grande porque era romper con lo que yo creía que era lo ideal, que era el camino, que era la meta, ¿no? Tener un excelente trabajo, en una excelente organización, un excelente cargo, excelentes beneficios. Todo eso era Ese maravilloso. crecimiento profesional, exacto. Sí, sí, sí. Eso que nos dijeron, usted tiene que hacer esto, usted tiene que tratar, y si no haces esto, entonces no eres exitoso. Pero la incomodidad empezó a presentarse y empezó incluso a afectarme a nivel físico, de salud, porque Ujú. estaba agotada, extenuada, cansada. Y ya cuando empecé a ver eso, y eso de que dicen cuando llegue el lunes y si no te quieres levantar a ir al trabajo, o alarmas, Claro. empezó a pasar. Ujú. Y empecé a reconectar con esa pasión que siempre he tenido por compartir con otras personas, por ayudar a otras personas a que puedan hacerlo diferente, porque el asunto siempre estuvo en la vida tiene que vivirse diferente, esto no puede ser, o sea, Claro. esto no puede ser. Y Porque empezó ese obviamente, proceso. perdón, porque entonces viene, porque estamos acostumbradas a vivir desde la supervivencia y desde la guerrera y desde un constante, Total, hacer como en mucho esfuerzo. Entonces, sí, total. es como redefinir toda esa parte. Sí, estábamos acostumbrados al piloto automático. Ujú. Usted tiene que ser exitoso profesionalmente, tiene que casarse, tener hijos, tener la casa, no sé qué, ta, ta, Claro. ta, tu, 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 tu. Y eso era en automático, dale, dale, dale que es para allá, dale que es para Ujú. allá. Y entonces cuando empiezo a ver que ese dale que es para allá no es o no Claro. era lo que en realidad me generaba satisfacción o me hacía sentir bien, empecé a buscar eh, a conectar con lo que realmente quería y siempre quise y lo pude ver en el desarrollo de mi carrera como gerente, que me gustaba mucho enseñar, ayudar a las personas a tener una visión diferente e incluso a poder explorar sus propios dones y sus propios talentos y sacarlos a la luz sin miedo, apoyarlos. Y eso se fue como Porque tú incrementando. vienes, perdón, porque tú vienes de recursos humanos, entonces era Sí, parte inclusive, después desarrollaste otra área de la que vamos a seguir explorando y hablando de eso, pero justo era parte también correcto. como integrado en ti de ver todos esos potenciales, pero que a veces Sí. no se muestran o no se desarrollan. Exacto, sí, porque hay Ujú. mucho allí que juega en contra y que hace que no podamos explorar y vivir esa autenticidad, eso que somos, esa esencia. Entonces, bueno,
empezó la incomodidad y hasta que dije: "No, ya, no puedo, o sea, no puedo con esto. Si yo Ujú, sigo acá donde estoy, o sea, me voy a amargar, esto ya no es lo que quiero, voy a salir gritando un gentío", o sea, ya estaba llegando, ¿sabes? Cuando ya la olla de presión está a punto de estallar. claro, claro. Y bueno, ahí empecé un proceso de transición, porque ya yo venía tocando, preparándome para entrar en esto que tanto me gustaba. Me certifiqué como coach, empecé a estudiar constelaciones familiares, empecé me certifiqué también como en Reiki, o sea, empecé a tocar el mundo holístico Ujú. así de a poquito en poquito y eso fue lo que me ayudó también a despejar el panorama y a bajarle 2 a ese piloto automático y empezar a ver que había algo más, pero algo más que tenía que ver conmigo, Claro. Y más que allá del afuera. exacto, entonces parte inclusive de este, porque yo siempre creo que el futuro toca la puerta, ¿no? Y siempre, y es el alma, no es nada más sino diciendo, aquí si te quedas, mueres. O sea, aquí si te Total, quedas, aquí empieza a apagarse, no que mueras, pero empieza a apagarse total, como esa esencia y entonces dejamos ya de brillar cuando realmente esa pasión. Entonces, cuando empieza ese deseo ferviente, también empieza todo, es que tú estabas en un camino de encontrarte también, de empezar a total. conectar de nuevo. Entonces, es parte de un llamado de alma, inclusive. Aquí esto tiene que ir porque fue como esa conexión que empezaste a hacer, lo cual es un proceso interesantísimo tú sabes, de grandes, mirar tus sombras, realmente de grandes Sí, trabajo. sí, sí, sí. Y fue difícil, o sea, Janet, poder encontrar, poder de verdad recoger valentía de donde no la había, para soltar algo que me generaba estabilidad, para lanzarme a algo incierto y que iba a depender solo de mí. O sea, fue un proceso de verdad rudo, pero afortunadamente, pues busqué ayuda, porque de verdad eso me estaba sobrepasando. Ujú, ujú, Entonces busqué ayuda para transitar esa transición, porque fue una ujú. transición. Y también tuve mucho apoyo Entorno. de mi familia, sí, o sea, Ujú, fue total, sí, dale, 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 que aquí estamos. Entonces, fueron dos muritos como de contención que me pudieron ayudar a dar ese paso. ujú, No fue fácil, por eso entiendo a las mujeres que hoy en día están allí, porque es que no es fácil, claro, pero no es imposible. ujú, Eso sí está ujú. claro. Mira, Imposible no es. vamos te pregunto, esta parte de que, buscaste esa ayuda, entre que lo que hablamos tenías 2 coaches, entonces, Correcto. esa parte creo que es vital. O sea, yo también hice mi primer emprendimiento, 1% es mi segundo emprendimiento, el negocio ya, aquí vamos, aquí hay toda una conexión y una coherencia en lo que estoy construyendo. Pero el primero no tenía yo esas bases. Y al dejar la compañía que tenía el nombre, tenía el dinero, tenían toda una exposición internacional importante, un posicionamiento, me sentí desnuda ante la vida. O sea, eso fue lo que pasó. Salieron todos mis miedos y todas mis sombras y yo no lo supe manejar. O sea, estuvo por 5 años, funcionó, pero muy tímidamente. Y realmente si yo hubiese tenido esa contención, o sea, hice muchos cursos de lo que se debía hacer de business, pero no fui a buscar a un mentor. Y creo que eso hubiera hecho la diferencia de que el mentor pudiera ver lo que yo quería lograr Sí. y ayudarme a transitar ese proceso. Sí, es Hoy en cierto, día se porque cerró. Ujú. porque es que eso te pone sobre la base de que puedas ver los distintos escenarios, pero como con más aplomo, menos en el aire, menos, Claro. ay, la emoción sí, que voy a salir de aquí y el primer mes voy a facturar tanto y voy a Sí, desde no, la es como más, neutralidad también. Sí, 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 sí. es como que ya va, espérate, vas a hacer esto, pero míralo, el paso que viene, mira lo que viene, mira lo que puede presentarse. Entonces fue muy valioso, fueron 2 coach, una para que me ayudara a pasar por esa transición de la renuncia, Ujú, porque había mucha historia en la organización, teníamos mucha historia y había mucho agradecimiento y de verdad me costaba ujú. hasta que, bueno, ella me pudo acompañar a hacer esa transición armoniosa, que de hecho yo duré casi 6 meses, después de carrencié 6 meses para poder ya finiquitar. Exacto. Pero fue muy bonito, fue muy Ujú. sentido. Al final pude recoger también los frutos de lo que yo sembré y eso fue maravilloso también, porque eso me dio mucha más energía y mucha más fuerza. Claro. Sabes que hay un dicho que yo amo y dice, tu ausencia se tiene que sentir.
Entonces, mira, me dice toda, es que de lo que construiste, entonces te voy a extrañar y te voy a extrañar del alma, cada una de las personas que contactaste. Sí, Entonces, sí que rico tu presencia y wow, cuando no estás, tu ausencia también se tiene que sentir. Entonces, es sí, bueno, bonito. Ujú. ahorita que lo dices, ya de eso hace 10 años y yo aún cuando paso por esa empresa o conecto con alguien, vas a volver, te estamos esperando. Y yo, Qué rico, exacto, no, pero qué pero rico. es Sí. muy lindo todavía recibir audios donde me dicen, oye, como tú sabes todo lo que lograste, te extrañamos mucho, no sé qué, no ha vuelto a venir alguien que ta. Entonces, eso a mí me satisface, no por el ego, sino porque para esas personas Conecté. fue un aporte. O sea, Claro, para esas sí, personas funcionó y eso es lo más valioso. exacto. Entonces, el poder transitar eso con ese coach fue valiosísimo, fue Ujú. una salida de verdad, a lo grande y muy satisfactoria. Y el otro coach era como para, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es lo Exacto. que tienes en mente, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué vas a lograr aquí? ¿Qué vas a lograr allá? Y entonces eso también me permitió ver el camino un poco más claro. Ujú. No todo el camino, porque ojo, las personas creen que es que hoy decido esto y ya tengo, allá está la meta puede cambiar incluso, pero en el camino es que vas viendo cuál es el siguiente paso, Claro. porque no lo tienes todo claro al momento. Muchas cosas interfieren en eso que en el camino real hacia donde debes dirigir tus esfuerzos, tus acciones y todo, Ujú. porque a veces creemos que es una cosa, pero resulta que lo que corresponde a tu alma va en otra La dirección. vida lo va revelando, exacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, porque particularmente en este caso tú estás haciendo ya un negocio consciente, obviamente habías entrado en todo el mundo holístico, entonces era contener y traer toda esa parte tuya corporativa para construir un negocio, aunque vaya hacia el lado holístico, que tenga la estructura suficiente, para construir tu marca personal. Pero desde, desde el ego, desde la mente, que no está mal, que la necesitamos, que más bien ese es lo que nos da también el impulso de decir voy a hacer y voy y trazo todas estas metas, pero cuando empezamos a escucharnos y a escuchar también ese emprendimiento que quizás todavía está muy jojoto, muy bebé, pero empieza a dar la pauta de decir por aquí es, por aquí no es, vamos a cambiar y nos vamos viendo en espacios también inclusive que aunque lo creamos y son nuestros, nuestros hijos creativos también podemos desconectarnos. O sea, en el hacer, en el tantas cosas que hay que hacer, puede ser Sí, abrumador el proceso y nos vamos desconectando, ¿no? Entonces, es como poder ir en esa sintonía y permitir que la vida nos vaya guiando sin entrar en pánico, en frustración o tú sabes, alejarnos y no continuar con el emprendimiento. sí, total. De hecho, fue así cuando yo salgo, yo empiezo un emprendimiento que luego se fue como agotando y se fue transformando, pero también me fue mostrando que ahí no era. Entonces, fíjate, yo me planifiqué, yo busqué ayuda, yo vi el panorama en función de algo que yo en ese momento sentía que era lo que era. Ujú. Mas, sin embargo, no fue. Pero esas herramientas me sirvieron y ese proceso me sirvió para continuar explorando con mucha más claridad. Como ir apuntando e ir hilando más fino en función de lo que pudiera, acercarme a lo que mi alma me estaba pidiendo, porque es que no lo podía ver. Claro, y amo esto, porque hay emprendimientos destinados a morir. Hay Sí, ideas destinadas a morir. Hay, o sea, y está bien, tenemos que hacer las paces con eso. El que yo ahora no funcione, ahorita no importa, pero le dio la entrada a uno, me dio una cantidad de herramientas que en su momento se sentía abrumador realmente, pero el poderlas transitar es como, ahora puedo hacer esto desde otro espacio. Y entonces lo mismo, te dio a ti claridad de eso. Entonces yo creo que hay que hacer las paces también con sí, que la idea original va cambiando, va mutando, o sea, o de repente no, pero sí darle espacio y permitir hacer esos giros, esas transiciones para que realmente digas, por aquí no es, déjame ir a otro, a otro total. espacio, ¿no? Entonces, qué bonito eso, porque sí, cuando yo escuché eso, hay emprendimientos destinados a morir, literalmente, es porque ya te dio la lección, ya la tomas, si la tomas, Correcto, obviamente, si no, queda como un gran fracaso y un cuestionamiento y correcto. flagelándonos nosotros, pero si tomas las lecciones, o sea, todo lo que traía para ti, es un espacio de gran expansión para el alma. Totalmente.
Hay una verdad muy difícil de digerir en el mundo del emprendimiento y las cifras lo demuestran. Y es que hay emprendimientos destinados a morir. Suena muy duro y eso es muy difícil para un emprendedor cuando tú estás con tu sueño, con todas las metas, pensar que no va a funcionar. No lo piensas en ese momento, pero la vida se van dando distintas situaciones. Ese, ese supuesto fracaso está trayendo una cantidad de aprendizajes para ti. Si no los tomas, se va a sentir una impronta energética que queda grabada como eso, un gran fracaso. Pero si podemos tomar todas esas enseñanzas que estaba mostrando, quizás ese emprendimiento lo abriste desde la carencia, lo abriste desde una lealtad, lo abriste en una necesidad profunda y no estaba, o te llevaba a otra dirección donde el alma no está queriendo ir, pero la mente y las metas y tu programación decía que sí. Entonces hay una cantidad de circunstancias y patrones detrás de todo lo que puede conllevar a un fracaso más allá de la parte económica. Y si has vivido esa experiencia o estás en un proceso donde no sabes si seguir, si quedar, si entonces poderlo sostener hasta cuándo, empieza a evaluar, empieza a ver realmente qué es lo que está pasando en ti. Porque también es verdad que hay otros que pareciera que están fracasando, pero es porque estamos estrangulando, porque no estamos permitiendo el proceso del mismo negocio y el proceso tuyo de ir evolucionando con él. Y si ha habido ya un cierre de un negocio, un emprendimiento, busca también otras respuestas. No te quedes con la primera página del libro, ay, es que eran las circunstancias, la economía, no vinieron los clientes, no vino. Sí, eso es cierto, pero ¿por qué? ¿Cuál era el propósito detrás de cada una de esas cosas que pasaron? Porque no hay error en el universo y cada una de las cosas que nos pasan es porque estamos emanando una frecuencia. Entonces, de repente, toda esa expansión que nosotros creíamos que teníamos intelectualmente, frecuencialmente no estaba suficiente para sostener ese crecimiento que esperabas. Empieza a leer entre líneas y busca esas respuestas, porque ahí es donde está el cambio en ti. Y así fue, de hecho, eh, fue un proceso bien interesante el poder mirar ese fue mi primer escalón para salir, para esa transición y yo lo honro y lo he honrado, Ujú, eh, porque parte también de lo que he ido y de lo que hago ahora es mirar esas situaciones y todas esas experiencias, además cómo te van impactando y van generando una impronta que te va generando una serie de situaciones que siempre hay que ir trabajando y siempre hay que ir mirando para ir ordenando, porque poder agradecerlo es la llave, es la clave. ¿Ok? Muchas veces nos quedamos en el dolor, en el resentimiento, en lo que claro. pudo ser y no fue. Y allí no, eso no es suelo fértil para nada. Para nada. Nati, y ya que entraste en este espacio, tú, porque lo voy a decir desde mi parte, pero ¿qué haces tú? ¿En qué trabajamos tú y yo? El por qué realmente tú has ayudado de una manera tan maravillosa, tan radical a mí y a 1%. Bueno, yo cuando continúo con este proceso, siempre el tema organizacional a mí me llamó mucho la atención desde muy joven, desde muy pequeña. De hecho, yo trabajaba con mi mamá tenía su trabajo, yo iba y la apoyaba y la Ujú, ayudaba y me gustaba, se me hacía muy fácil, ¿no? Como los procesos, las cosas. Entonces, eso siempre estuvo en mí y yo me certifico como constelador familiar y luego como constelador organizacional. Entonces, cuando yo descubrí lo potente que es el tema sistémico en los negocios, yo dije, wow, aquí está. sí, ahí Aquí está es. porque definitivamente cuánta información inconsciente se queda allí y no permite a veces que una empresa, un negocio, una marca personal, un emprendimiento pueda encontrar su camino. Entonces, a medida que lo fui estudiando, también lo iba aplicando y Claro. descubrí tantas cosas, o sea, Ujú, tantas cosas, y poder soltar esas capitas es lo que me permite hoy estar aquí y poder acompañar a personas, a negocios, a marcas, a que puedan mirar, reconectar, reconocer y mantener esa comunicación con sus negocios, con sus marcas, porque es que, empezando, el negocio somos nosotros. ujú, O sea, el ujú. negocio, aunque sea un ente abstracto, empresa o lo que sea, está bien, está allí, pero La ¿quién le esencia, da ese insuflo claro, de vida? ¿Quién le da esa estructura para que pueda avanzar? Nosotros, claro, más la gente que se suma a esos exacto. proyectos. Entonces, imagínate toda la información que converge en un negocio y que puede o potenciarlo o de alguna manera paralizarlo o de alguna manera estancarlo, más todas esas historias, más toda esa impronta personal que tenemos nosotros cuando somos dueños de empresa, cuando somos dueños de Claro. negocios, cuando somos emprendedores. Entonces, el poder descubrir qué hay detrás,
de cada situación que uno ve en su negocio o en su empresa, y darse cuenta que no es que tienes que comprar equipos súper Hacer sofisticados, publicidad más, exacto, o hacer, o sea, hacer publicidad, no es la técnica, eso que está, todas esas cosas son necesarias, son necesarias, pero es exacto. que quería que lo explicaras, porque para mí fue radical. Cuando hicimos la primera sesión, hicimos varias sesiones, yo necesité varias sesiones para conectar con uno, y suena tan ambiguo. Lo creamos nosotros, creamos nuestro emprendimiento, y cómo es que va perdiendo esa conexión, o cuál es la misión, o dónde está, y cuáles son las trancas ahí. Entonces, el poderlo ver fue tan revelador, pero además, o sea, además de revelador, es como, ven acá, te vuelvo a abrazar, vuelvo a esa energía original de que arrancamos, y por aquí vamos. Quizás no es la misma dirección del inicio, pero más bien viene una evolución, es la evolución del negocio, la evolución como, Total, y la evolución nuestra, pues obviamente como personas. Entonces, eventualmente me di cuenta lo que pasó en mí, literalmente, y en uno es que la misión y el propósito de uno agarró tanta fuerza que inclusive se ha convertido ahora en el motor. De decir, ahora sí, ahora yo voy, me ha sostenido todo este tiempo. Ahora, ay, qué bonita me dice toda, qué hermoso lo que estoy diciendo. Ahora, ahora, ahora te sostengo yo, ahora vengo en la pauta y viene ese espacio. Entonces, ahí sí, nuestros emprendimientos ya empiezan a convertirse en otros negocios sostenibles que van aquí dando la pauta. Entonces ya nos permitimos eso. Así que yo te agradezco profundamente porque gracias a esas constelaciones organizacionales que hicimos fue un espacio de apertura a esto que se está creando, o sea, todo correcto, esto que está ahorita surgiendo en 1%, ¿no? Con este proyecto y con cada uno de los servicios. Así que, correcto. por supuesto. Sí, porque cada negocio tiene su alma, entonces, tú puedes invertir miles de dólares, de euros, de lo que sea en publicidad, como decía, Ujú. y tú ves que la cosa no funciona, es porque allí hay algo más, o sea, ¿desde dónde nos Claro, estamos conectando con nuestro negocio? ¿Desde dónde nos estamos parando para liderar? ¿Desde dónde estamos nosotros dando la estructura a un negocio? Porque nosotros somos un cúmulo claro. de muchas cosas, o sea, Ujú. de nuestras propias experiencias, desde donde vamos creando y vamos a, aferrándonos a creencias de lo que vamos experimentando, más toda esa impronta transgeneracional Claro. que tiene una influencia inmensa, inmensa. Y lo es porque cada cosa que no trabajamos aquí, no fuimos totalmente a este tema. Ahorita vamos a entrar de nuevo en los tips para cómo transitaste y trascendiste esta parte, pero es que esto es, para cualquier emprendedora es importantísimo. Entonces, es como inclusive lo que no pudimos solucionar a nivel familiar, o digamos con una constelación familiar, pero con constelación o no, las herramientas se te tiene que repetir en alguna parte para que tú lo Sí, puedas ver. Y la segunda familia es el trabajo. Entonces, sea que estás en una empresa como empleado, o sea que es tu propio emprendimiento. Entonces, es la vida de la realidad que lo va a poner enfrente cada uno de esos total, desafíos, para que te veas, para que veas qué herida hay que atender y poderlo trascender. Entonces, de ahí, porque muchas veces nosotros no permitimos al emprendimiento ser, crecer, ir a ese rumbo, porque son nuestros miedos los que están ahí. total, Entonces, cuando podemos limpiar eso, verlo, y también entonces que el emprendimiento lleve su propio ritmo, aunque tenga nuestra esencia, pero ya empieza a agarrar su propio ritmo, ahí sí entramos en una danza, ahí sí empieza a ser un espacio totalmente, de expansión para ambos, ¿ok? Para el totalmente, emprendimiento y totalmente. para nosotros. Hacer una constelación organizacional en tu emprendimiento es un antes y un después. O sea, yo no las conocía y para mí fue una revelación total. Tu emprendimiento es tuyo, es tu visión, es tu misión, es todo lo que quieres crear. Y hay momentos de desconexión absoluta. Te atrapa tanto la realidad y el hacer que pierdes el enfoque de la misma visión. E inclusive de repente, cuando empezaste a hacer una cosa, pero va desarrollándose. Y como estás tan atrapada en la realidad, no te permites escuchar al negocio, el emprendimiento, qué está pasando con tus clientes, o sea, qué está pasando con el mensaje, qué está pasando con ese producto que se vende o no se vende, pero o ya necesita crecer más. Entonces, cuando te permites esa lectura en una constelación organizacional, sale toda la dinámica. Es que es un sistema, tu negocio es un sistema. ¿Cómo te relacionas con el negocio? ¿Cómo te relacionas con tu equipo? ¿Por qué no están siguiendo las directivas? ¿Por qué no están entendiendo cada uno su rol? ¿Qué está pasando en ti? Que no se está comunicando de la manera que debe ser. Todo eso se empieza a ver y darle un orden sistémico a cada uno de los roles.
eso obviamente trae gran claridad y empezamos a trabajar con una dirección precisa y no solo una dirección precisa, una alineación, porque si no está una alineación perfecta entre nuestro pensar, decir y hacer y sentir, ahí nos quedamos haciendo, pero desde el esfuerzo, no desde la fluidez. Americanos, nadie. ¿Cómo si alguien está viviendo esto, o sea, estoy dejando el mundo corporativo, estoy decidiendo dejar el mundo corporativo o ya lo dejó y estoy aquí en ese espacio donde, wow, estoy llena de emoción y también tú sabes, se me arruga el corazoncito y el estómago Sí. de Dios mío, gracias, qué chévere la valentía, pero la valentía no va a pagar las cuentas en algún momento. Entonces, cuando entramos en esos espacios, ¿cómo? ¿Qué tips puedes tener tú? Hay uno que yo amé realmente y es si te sobrepasa, busca ayuda, apoyo y guía. Sí, de verdad, si te sobrepasa, si sientes que es algo que incluso como que pareciera que te quitara la respiración solo de pensarlo, Sí. busca ayuda. Y sé que muchas personas dirán, bueno, no todos estamos en capacidad de buscar una ayuda, digamos, Ujú. de alguna manera profesional, pero siempre puedes conseguir una palabra, algo que necesitas para ese momento en el que estás pasando, y puede ser hasta a veces en tu entorno, o un buen amigo, una buena Ujú. amiga, qué sé yo, pero busca ayuda porque Claro, no te encierres. si, Exacto, si te quedas allí, te va a sobrepasar y allí te vas a quedar, exacto. porque no Y vas a ver opciones. y creo que es muy, muy importante. Ahorita viéndolo, inclusive en mi caso, en retrospectiva, traer esa ayuda tiene que ser parte, inclusive, del plan original. O sea, como tú lo hiciste, Totalmente. yo no lo hice, entonces justo hubo un gran cambio ahí, o sea, bueno, un desenlace, uno sigue, otro no. Claro, Entonces, realmente es muy importante que pongamos eso en la ecuación. Entonces, parte inclusive, y Nati está conmigo en Acelera, es parte de los coaches dentro de la mentoría de Acelera precisamente para traer esa mirada de una constelación organizacional, porque fue tan radical. O sea, hicimos 3 sesiones, tampoco hicimos muchísimas, pero en esa 3 sesiones cambió toda la dinámica, se movió. cambió Sí, lo que trae, todos los servicios y todo lo que viene, porque ahora es todo lo que viene realmente. Y entonces yo también saber que lo puedo sostener, ¿no? Entonces es parte correcto. de eso. Y entonces para mí es súper importante que quien entre en la mentoría, que vaya a transitar, que necesite toda esa parte estratégica, pero desbloqueamos, vamos a un plan estratégico y necesitamos tener todas las acciones coherentes también para poder cumplir con eso. Pues si no se queda en metas, si no se hacen realidades palpables, ¿no? Cada uno de esos sueños. Y traer la claridad de volver a conectar con tu negocio, y no solo el negocio en la empresa, o sea, de repente es a nivel del staff, a nivel del Total. equipo, a nivel de un producto que se está lanzando, que está pasando aquí, o sea, cada una de las cosas tiene distintas aristas esto. Entonces, parte de poderlo entender. Entonces, yo creo que la mentoría, más allá de acelera o no, realmente alguien que te pueda guiar, tiene que ser parte también de tener los pies en la tierra, de entender que tú Sí, no tienes las respuestas y de que no sabes. Y entonces a veces nos lanzamos en nuestros emprendimientos sin mucho presupuesto y eso yo lo entiendo, es cierto. claro, Pero también hay una realidad, no puedes lanzarte al vacío sin nada. Entonces es parte de poder decir, aquí hay una madurez, hay aquí un espacio y yo quiero que esto sea sostenible. Entonces no, tiene que venir con unas bases más sólidas para poder totalmente, desarrollarse. totalmente, Ujú. totalmente. Entonces, el primero es este, si te sobrepasa, busca ayuda. Y algo muy importante tener en cuenta y por mi propia experiencia es, no hay resultados inmediatos. O sea, no es que porque lo Excelente. pensé, lo Ujú. sentí, lo viví, vibró, no Ojalá. sé qué, ya, en un mes voy a obtener los resultados. No. Es importante, es como que establecer los primeros pasos, entender que ese tránsito de un espacio de aparente comodidad hacia un espacio que aunque es soñado, anhelado, es totalmente incierto. O Claro. sea, hay que ser realistas, es totalmente incierto. O sea, ese tránsito, lo más importante es saber que por lo menos los primeros pasos los tengo claros. Y Ujú. yo soy de las personas que piensan tal cual como la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un paso te abre el espacio para Sí. dar el otro y el siguiente al siguiente. Entonces, es poder tener por lo menos los dos, tres primeros pasos claros. Yo creo que eso es súper suficiente para quien está en ese proceso de transición. Y Y
Y lo más perdón, importante. Nati, y una Ajá, cosa que dijiste es justo, porque en este caso no necesariamente aplica para todo tipo de negocios, pero en el nuestro que son negocios conscientes, puede haber una fantasía de porque nosotros trabajamos con la energía, con la cuántica, con todo eso, ya lo pensé, ya lo visualicé y el universo me va a apoyar, lo cual es cierto, sí va a apoyar, y la cuántica puede cambiar tu realidad total, inmediatamente, pero es que depende de los miedos, depende de la coherencia, la alineación completa entre pensar, sentir y totalmente, hacer. Entonces, para llegar a esa alineación perfecta, a que tú puedas cambiar una realidad tan radicalmente o que se pase todo lo que tú pediste, tiene que haber una pureza, pureza es, sin ruido, sin miedo, sin tal. Y eso es un proceso que cuando estás empezando un emprendimiento, eso es mentira. O sea, todos los miedos van a total, salir. Entonces, em, no podemos quedarnos en la fantasía. Tiene que venir un totalmente, proceso bien aterrizado. ¿Ok? Así total. sea un negocio holístico. Exacto, Ujú. porque tal cual, esa pureza implica ser nosotros mismos. Y para ser nosotros mismos hay que hacer hay que reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestro sistema, porque muchas veces hacemos emprendimientos para tratar de cumplir el sueño de alguien que no lo pudo lograr en nuestro sistema. Entonces, Interesante. ¿cómo es eso? Es Sí. como yo digo en las clases, es como andar con una pecherita que Ujú. tiene una liguita atrás, que tú vas dando dos pasos, pero la liguita te jala para Ya atrás. sé. Porque, papá, ¿dónde va si Ujú. nosotros no pudimos? Entonces, Ya. el poder también ir con nuestra esencia, con nuestro ser, dispuestos a hacerlo diferente, pero sabiendo que hay algo allá atrás que no me permitía avanzar, también es muy importante. Entonces, parte también de esos tips es poder trabajar en nosotros. O sea, Ujú. a cualquier mujer o cualquier persona que vea esta entrevista y esté pasando por esto, es trabaja en ti, porque Claro. algo que yo haría es nuevamente volver a mirar, pero trabajar en mis sombras, en mis mostricos, en mis miedos, para poder tener muchísimas más claridad, pero sobre todo, muchísima más seguridad para dar los pasos con más determinación, ¿ok? Claro. Aunque ha sido perfecto, el tránsito ha sido perfecto porque si no, no estuviera aquí, Ujú. pero es eso, trabaja en ti y empodérate, aduéñate de eso que necesitas para avanzar. Lo que no sabes, apréndelo, busca, investiga, o sea, Claro. tienes que hacer un trabajo y no es un trabajo por encimita, ¿no? Es ir a lo profundo y poder de verdad conectar con eso que se requiere para avanzar, porque al Mira. final todo depende de lo que hay dentro. Claro, y mira qué interesante, porque claro, cuando primero, si tú quieres hacer un negocio, por lo general es una maestría, una expertise que tú tienes. Entonces, claro, es eso, pero eso no quiere decir que tú eres buena haciendo negocios, o sea, que tú no eres buena gerente, manager, o sea, para CEO, porque recién estás empezando. Entonces, puedes ser muy buena en tu profesión. Pero aquí viene todo un nuevo lenguaje de hacer Total. negocios, ¿ok? De entender números, de contratar, de conseguir clientes. Entonces ahí es cuando el haberte salido de un emprendimiento, de una empresa grande, una corporación, pesa Sí. porque estás desnuda ante el mundo en eso. Y entonces nos ocupamos muchísimo en esa parte operativa sin trabajar en nosotras. Entonces, justo es eso. O sea, yo también, eso, si algo hubiese hecho diferente, bueno, contratar a uno, dos, tres coaches que lo que se necesitaba, pero trabajar en mí también. Yo trabajé, pero después. Bueno, fue perfecto porque fue el detonante para Así es. venir a todo un proceso, pero me hubiese gustado tener las herramientas, quizás no las que tengo hoy, bueno, hubiera sido maravilloso, pero a mitad de camino hubiera transitado totalmente, inclusive, diferente todos los procesos. Inclusive si Total. correspondía un proceso de cierre, lo hubiese Así vivido es. no desde el duelo, sino Total. desde un entendimiento. Entonces creo que es bueno, es la base de nuestras filosofías de vida, de nuestros emprendimientos. Entonces eso totalmente es como te tienes que ver. O sea, Así la es. única manera es realmente entender qué es lo que está pasando en nosotros para que pueda salir esa esencia realmente. Y si no te ves, tu emprendimiento te va a obligar a verlo. Sí, 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 Te va a sí. obligar, Te te va va a a poner obligar. sí. Te Realmente, lo va a poner enfrente, así es. claro, el emprendimiento es la medicina. O sea, justo Total. o sea, no por medicina, aunque sí va a mostrar todas esas partes nuestras que no hemos atendido. Entonces, te la pone enfrente
sin el cliente, con el socio que no es, con no Total. sé hablar, no sé mostrarme, o sea, Con las ventas, sí, cada una de las situaciones está diciendo algo nuestro, ¿no? Entonces, total, cuando podemos empezar a fluir en eso. Nati, totalmente. Nati, para mí es un placer, o sea, por supuesto esta conversación y yo sé que podemos quedarnos por Durar días, horas. no, no, días hablando, nosotras lo hemos hecho realmente. Entonces, este, ¿qué, qué se lleva quien esté emprendiendo esto? Es realmente busca ayuda, trabaja en ti, da los primeros 3 pasos, ten claridad en esos 3 pasos Sí, y soltemos un poco la fantasía, soltemos un poco eso y vamos a total. aterrizar aquí. Aunque yo creo, ojo, yo creo en todo eso, tienes que tener esa visión y sostenerla, más bien tiramos la visión a mitad de camino, no la tenemos que tener, Mm, pero muchas veces la tenemos desde Diosito, por favor, hazme el milagro y necesitamos empezar a sí. tomar responsabilidad desde un espacio, decir, aquí estoy y desde aquí me puedo mover. Entonces, esa es la parte vital de eso. Bueno, sí, Janet. Entonces, recapitulando para estas personas que ven esta entrevista y están en este proceso, ¿qué es lo más importante? Buscar ayuda, buscar ayuda, busca ayuda, porque así el tránsito va a ser mucho más liviano. Ujú. No quieras tenerlo todo resuelto al primer momento. Sí, como tú dices, tienes la visión, pero concéntrate en esos primeros pasos porque son los que te van a sostener. Mm. Y por supuesto, es trabajar en sí mismos. O sea, trabaja en ti, porque es que tu negocio vas a ser tú, el negocio representa tu esencia. Y si allí hay algo que todavía falta trabajar, tranquila, que el negocio te lo va a mostrar, pero lo importante es que tú puedas trabajarte para ir con mucha más determinación y con la certeza de que puedes avanzar, porque estás trabajando también en ti y estás fortaleciendo tu negocio. Exacto. Y no desde una lucha constante de que una carrera de obstáculos, sino más bien de Total. espacios de expansión para ambos. ¿Qué le Total. apasiona a Nati? Ay, mira, a mí me apasiona de verdad ver la cara de las personas cuando pasan por este proceso de acompañamiento y se dan cuenta de aquello que estaba allí jugando en contra o de aquello que no sabían que estaba allí. Entonces, ver que pueden liberarse de eso, Total. eso es una cosa Sí, súper emocionante. Cuando descubren lo que hay detrás, es algo que a mí me llena de satisfacción porque es poder darles la oportunidad de mirar de manera diferente. ujú, Entonces, esa mirada no solamente se queda en ese acompañamiento, es una mirada que los transforma, incluso que después me comentan, wow, después de eso, ahora veo las cosas diferentes. Entonces, me apasiona que las personas puedan transitar esa transformación, que puedan saber que no hay nada malo en ellas, solamente hay que mirar para evolucionar ujú. y reconciliarse incluso con esas partes de sí mismos, Claro. porque no tienen nada de malo, todo lo contrario, allí es donde está el tesoro, allí es donde está la fuerza, allí es donde está el impulso, allí es donde está la gasolina y el motor para lograr todos esos sueños. Entonces, ser testigo de eso, uff, a mí me llena el alma. Yo puedo orar en una sesión Sí. todas las horas que quiera, Y porque, lo hace, sí, 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 lo hace. Es un porque testigo que lo hace. sí, es poder ver y acompañar a la persona en eso. Eso a mí me mueve, me motiva cada día y me mantiene también con mi visión allí, sosteniéndola también, porque esa es mi gran motivación. Me encanta, porque yo siempre digo que no hay error sino información que no hemos visto. Entonces es Totalmente. parte, tú eres esa persona, ese instrumento que ayuda a revelar esa información que está ahí y entonces nada, en ese proceso salen grandes verdades que entonces podemos después transitarlo livianamente. Totalmente. Y que no solamente te impacta en el negocio, es que después tú sales siendo una persona diferente y eso impacta en todas las áreas de tu vida, en tus Claro. relaciones, en tu transitar por la vida, en cómo ves la vida, en cómo incluso te relacionas con tu propia familia. O sea, la visión cambia. Es Y todo, eso y es es lo más importante. parte inclusive de lo que estamos buscando acá en M100, es construir esa red de empezar a mirar diferente. O sea, Total. claro, en tu caso viene ya integrado en ti porque es un negocio consciente, es parte de lo que tú trabajas, tus servicios, pero inclusive si no es, desde eso es como empezar a decir, wow, ¿qué me estaba diciendo este desafío? Más allá del problema como tal y que lo superé y ya está, sino, wow, ¿qué más traía? Entonces, que el mensaje, que podamos recibir el mensaje y nos expandimos. Entonces, parte de crear una nueva comunicación, crear un nuevo anclaje y que vamos cambiando la frecuencia
frecuencia, porque cada vez que vamos teniendo esa toma de conciencia, va ampliando, se va ampliando nuestra percepción. Entonces ya Total. empezamos a tener una mirada más integral de la vida, de todo. Entonces hay un espacio. Bueno, con esto vamos a cerrar porque es que, bueno, podemos seguir hablando, pero esto que Uf, más que cambiando la frecuencia, cambiando nuestra mirada, cambiando realmente desde nuestros emprendimientos, pero realmente también desde donde estamos, ser justo como esos faros de nueva frecuencia para un anclaje visto desde la conciencia. totalmente, Mil gracias, totalmente. Nati. Gracias a ti. Si sientes que tu trabajo ya no refleja quién tú eres, recuerda, no se trata solo de renunciar, se trata de escucharte, de acompañarte, de diseñar un camino que honre tu propósito. Le pedí a Nati que fuese parte de Acelera porque trae una visión que complementa todo el trabajo que se hace de estrategia y de coaching cuántico para ir desbloqueando lo que está pasando en ti. Pero ella trae toda la parte sistémica de cómo tú te estás relacionando con tu emprendimiento. Y eso nos permite una mirada mucho más amplia de ti y cómo podemos sostener otra frecuencia para que tú puedas convertirte en esa persona que conecta con ese negocio sostenible, con ese negocio expandido y que vaya alineado a todos tus valores y a tu estilo de vida, porque es que no podemos sostener un negocio que no vaya con coherencia con quién somos, con lo que hacemos, con lo que queremos. Ya no podemos simplemente crear negocios para hacer dinero, ya necesitamos el propósito integrado, el propósito de alma. Acelera es una mentoría personalizada que viene con un componente estratégico importantísimo. Es vital para crear ese blueprint, pero también viene con un componente realmente de empezar a entender el ser. Aquí aprenderás a sostener tu identidad mientras construyes un negocio que refleje tu propósito. Muchas veces, si no buscamos ayudas, nos ahogamos en nuestros miedos e incoherencias. Se nubla la claridad, se apaga ese impulso inicial. Y lo que pareció una gran idea termina sin energía ni dirección. Y eso nadie lo quiere, ni tú ni yo. Transforma tu emprendimiento en una herramienta que te eleve, no que te consuma. Gracias por acompañarnos en esta conversación maravillosa con Natalie Moreno en MC Red. A la próxima.